La pandemia de COVID-19 agudizó la situación de miles de venezolanos dentro y fuera de su país. Se estima que cerca de 100.000 de ellos retornaron a Venezuela desde el inicio de la pandemia, la mayoría provenientes de Colombia. Pero al llegar a la frontera, muchas de estas familias se enfrentan a una dura realidad, situación que pone en alerta a organismos de derechos humanos. El grupo de retornados que están enfrentando hoy la grave situación no solo de salud, sino de vida, de seguridad. Afirma la comisionada Esmeralda Arosemena, relatora especial de la CIDH para Venezuela. Reconoce que la situación de los retornados es un punto de principal preocupación para el organismo, que trabaja con organizaciones de la sociedad civil ante la imposibilidad de ingresar a territorio venezolano. Pero lo que más inquieta a los miembros de la CIDH es que el rechazo proviene de las propias autoridades. Las instituciones venezolanas están rechazándolos, están calificándolos están de traidores porque están llevando, y así se ha dicho, el virus para contagiar a toda Venezuela. En recientes declaraciones, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, se refirió a los migrantes que retornan a Venezuela como parte de un plan orquestado para propagar el virus en territorio venezolano. Pasar por todas las vías ilegales la mayor cantidad de connacionales para que contaminaran Venezuela. Todas las cadenas de transmisión del coronavirus, producto de los trocheros que han venido de Colombia. Situación que lleva a las organizaciones de derechos humanos en Venezuela a elevar la voz de protesta y hacer un llamado a los organismos internacionales. Es necesario que se deje de estigmatizar igualmente los retornados. Se les está culpando como si ellos fueran los responsables de la expansión del coronavirus en el país. Exigimos desde Provea atención digna a quienes retornan. Asegura Mariano Alvarado de Provea, una de las organizaciones que trabaja con la CIDH y que monitorea la situación de los retornados. Según Alvarado, a la fecha, más de 24.000 venezolanos permanecen en la frontera sin poder ingresar a territorio venezolano. Pero quienes logran ingresar a Venezuela se enfrentan al desafío de la cuarentena obligatoria en albergues dispuestos por las autoridades. Se les obliga a un confinamiento forzoso en condiciones no dignas, sin agua, con mala calidad de la alimentación, con poca atención de la salud y en algunos casos hacinados. Situación que ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a emitir pronunciamientos y exhortos a las autoridades venezolanas para atender la necesidad de sus connacionales. Y el llamado que le hace constantemente la Comisión Interamericana a esa institucionalidad del país que está sustentada en sus leyes, en sus normas de protección a sus nacionales, el llamado a dar esa respuesta. A medida que la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 se agudiza en Latinoamérica, miles de venezolanos se enfrentan al dilema de regresar a un país que abandonaron debido a la crisis humanitaria compleja. Huyeron del hambre, de la miseria, de la represión. Por circunstancias del COVID-19, fueron desalojados, en los casos de Bogotá, o en Ecuador, o en Perú. Se vinieron caminando, sufriendo, pasando frío, pasando hambre. Ante este panorama, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hacen un llamado urgente al gobierno de Venezuela a garantizar el derecho de libre movilidad de los retornados, así como el de garantizar los derechos a la salud y a la vida digna. Belén Mora, Venezuela 360, Washington.